¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Vamos, Somos Chilenos del día viernes acá en Radio Portales de Valparaíso. Hoy día tenemos a una tremenda invitada, pasante de la Fundación para el Progreso, Verónica Cabrera. ¿Cómo estás? Hola Martín, bien, muy bien. ¿Y tú? Acá estamos. Vamos a Ya. estar conversando de contingencia, de todo lo que ha pasado durante la semana. Ha estado bastante movida. Hemos visto varias noticias respecto a las marchas que ocurrieron, a todo lo que está pasando en el Congreso. De todo eso y mucho más vamos a estar conversando acá con Verónica en este programa, en esta fría tarde de día viernes. Bueno, Vero, el día miércoles 3 de junio vimos que se realizó una convocatoria por una movilización a nivel nacional de la Confech. En Santiago terminó la marcha con varios incidentes, con detenidos, con conflictos entre carabineros, agresiones entre los mismos estudiantes. Por lo que vimos, por ejemplo, en la PUC, en la Universidad Católica, eh, estudiantes del movimiento Solidaridad, que es un movimiento más de centro derecha, hicieron un contraparo y los agredieron, le quitaron la bandera chilena, le gritaron, etcétera, los que estaban movilizándose y que son de un sector más de izquierda radical. Esto cada vez podemos ver que se agrava más, que el nivel de violencia sube. ¿Qué viene? Porque si estamos recién a 2 meses que lleva el gobierno, ¿qué puede pasar el próximo año, en el segundo año? ¿Cómo ves tú la situación a nivel de violencia que se está respondiendo ante los supuestos recortes, los supuestos pérdidas de derechos sociales que la verdad que no están así? Mira, ¿sabes qué? Yo igual estoy al tanto así como del tema del paro nacional. Tengo amigas que fueron a marchar, así como ayer en Valparaíso, y siento que me causa rechazo. Siento que al final recaído en el rechazo a esta gente, a las movilizaciones que yo valoro la movilización, valoro el diálogo, algo completamente que están en todo su derecho de hacer, pero siento sí que hay formas, hay maneras correctas de hacer las cosas, siento que en estos espacios se pierde el diálogo, se pierde esto de ver puntos de vista distintos, se cae en esta violencia, en repetir cosas que al final puede que ni siquiera sepan por lo que están marchando. Y yo también te lo comenté en su momento que cuáles eran los recortes. Es como alguna de las personas realmente que va a esas marchas sabe por qué lo está haciendo o solamente recaen en esto de la política y de estar presentes y de al final caer en este desorden público. No sé, a mí me da terror. Eh, Bien dicho que las marchas siempre las he considerado dentro de lo que es el derecho de cada persona, pero me molesta que sea ahora, me molesta que hayan guardado silencio, me molesta que ahora todo sea violento, que recaigan en esta, siendo que al final pierden coherencia en lo que ellos intentan transmitir, que al final es queremos paz, queremos que todos estén bien, pero al mismo tiempo te maltrato, te golpeo y te grito. Y terminamos en cosas que son incoherentes con su discurso, siento yo. Claro, de alguna u otra manera no se justifica la violencia, claramente, por ningún motivo, pero esa condena no la vemos por parte de la izquierda, claro, ellos la justifican y la avalan, y es ahí donde está el problema, porque tú dijiste algo muy correcto, que las manifestaciones son válidas, están el derecho a manifestarse, pero pacíficamente. Por lo menos acá en Valparaíso, la marcha de ayer, que tuvo una gran convocatoria, donde se adhirieron al paro la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María, tuvo alta convocatoria, algunos colegios también secundarios se adhirieron al paro, perdón, pero no terminó en violencia, no pudimos ver incidentes tan graves como los que vimos, por ejemplo, el lunes en la marcha de la cuenta pública.
acá en Valparaíso la marcha de la Confech terminó de alguna u otra manera medianamente pacífica, no hubieron tantos destrozos, llegó al Congreso, a la Plaza O'Higgins, dejaron sus pancartas y todo, pero más allá no terminó en nada grave, por así decirlo, y así esperemos que debiesen ser las manifestaciones. Pero en Santiago terminó bastante compleja la situación porque hubieron muchos incidentes, hubieron 35 detenidos, 6 heridos, de los cuales 3 son carabineros, eh, y ahí empieza a uno a enlazar la situación, porque vemos que el día lunes en la encuesta pública se anunció el proyecto de ley del registro único de vándalos e incivilidades, que va ligado con esto, porque todas las personas que, si vienen a una marcha, puede ser de 1000 asistentes, el 1% sean los que realizan el destrozo, sean los que generan estos incidentes, pero al final engloban a toda la marcha. Pero ahí donde entra este nuevo proyecto de ley que busca realizar que los que cometan estos delitos tengan consecuencias, no solo penales, por así decirlo, con una multa o cárcel, sino que también pierdan beneficios sociales que al final los pagamos todos los chilenos. De acuerdo a eso, cómo ves tú este proyecto de ley y podrá salir adelante? Hemos visto muchas críticas, muchas personas a favor, está bastante ahí la polémica y esta misma gente que sale a marchar dice que es un registro para los más vulnerables, que engloba a que los pobres son delincuentes, básicamente, que no es así, claramente. No. Yo siento que se tomó por parte política muy a pecho, siento yo. Siento que realmente el proyecto de ley es positivo, es como no entiendo por qué le estamos intentando buscar la quinta pata al gato de algo que objetivamente es correcto. Siento que el hecho de que tú vayas, te presentes y hagas con tus libertades lo que te dé la gana, claramente tiene consecuencias. Entonces siento que al final es simplemente eso, es pagar las cosas que tú mismo te debes hacer responsable. Entonces siento que políticamente se ha intentado como catalogar de esta manera como de que la gente pobre no, es que van a perder beneficios y no sé qué. Al final hay gente pobre que se aprovecha súper bien los beneficios y no los van a tocar porque no van a hacer nada. Entonces simplemente es una cosa de acto-consecuencia, siento yo. Y no deberíamos verle lo malo, sino que simplemente son cosas que se tienen que hacer. Siento que objetivamente está bien porque tú no puedes permitir que una persona que vandaliza, que golpea, que hiere, que grita y que hace destrozos en vía pública o en instituciones privadas no tenga algún tipo de repercusión. Los actos tienen consecuencias y siento que es muy importante que esto se lleve a cabo porque es al final mantener la coherencia que ha dicho el mismo gobierno, hay que poner orden y justamente yo creo que estas son las medidas correctas. Sí, concuerdo ahí totalmente contigo. Para poner en contexto a los auditores, ¿de qué trata este registro único de vándalos o qué delitos contempla? Atentados contra carabineros, atentado contra personal de los servicios de salud, o sea, evasión del transporte público, tráfico de estupefacientes, daño a monumentos nacionales, venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados sin autorización a la propiedad pública o privada, destrucción de equipamiento comunitario. Son, estas son cosas bastante relevantes, por ejemplo, los que rompen paraderos, los que queman micro, los que le lanzan bombas molotov a carabineros, los que rayan iglesias, todo esto entraría en este registro único de vándalos y uno se pregunta por qué a ese supuesto estudiante o a esa supuesta persona que tiene necesidad, le voy a tener que estar pagando la gratuidad, por qué le voy a tener que estar pagando la PGU después, si están destrozando lo que es de todos los chilenos. ¿Por qué? Entonces, algo coherente que ese acto tenga consecuencias. Algo totalmente coherente y lógico. Los delitos tienen consecuencias. Se tiene que aplicar la ley y
eh, el que rompe paga, es algo súper, súper simple. Y esta medida, lo veíamos en la encuesta del día miércoles en CADEM, tiene un gran respaldo ciudadano, tiene un 87% de respaldo por la ciudadanía. O sea, aquí con ese respaldo ciudadano va totalmente en línea con lo que está proponiendo el gobierno y vamos a ver cómo lo va a recibir el Congreso. ¿Estarán los apoyos para poder aprobar este proyecto de ley? Esperemos que sí, porque bueno, hemos visto, no sé, a senadores como Fidel Espinosa del Partido Socialista estar quizás de acuerdo de mejorar un poco, pero con la posibilidad de apoyarlo, y ha sido bastante transversal. Obviamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, la izquierda más radical, está totalmente en contra, porque estarían sancionando a ellos mismos, si son ellos los que salen a destruir el país y, cuando salen las marchas. Respecto a la marcha, todavía salió hace poco una reacción que tuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que criticó mediante Twitter al presidente Kast porque, y le dijo, otra vez se le está haciendo la guerra violenta contra las juventudes. Yo creo que el presidente Petro no puede hablar aquí de democracia, primero que todo, porque no es capaz de ni siquiera aceptar el resultado electoral que pasó el domingo pasado, donde perdió el candidato del oficialismo allá y ganó una persona de derecha más conservadora. No es capaz de asumir eso, no fue capaz de atacar el narcotráfico en Colombia, ni mejorar la seguridad, está envuelto en casos de corrupción. Yo creo que no es el más indicado para venir a opinar menos lo que está pasando en Chile y menos lo que está haciendo el presidente José Antonio Cast. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Cierto? Sí, no, es terrible. Siento yo que al final recaen en eso. Siento que no se miran ellos primero. Siento que cada persona es libre de opinar lo que quiera, pero también uno tiene que verse al espejo y decir, ok, ¿tengo yo la capacidad como de llegar y decir estas cosas? Siento que muchas veces desde afuera no se puede apreciar al 100% la realidad país. Entonces siento que lanzar este tipo de opiniones y de ideas, siento que es al final recaer en esto de la ideología y repetir cosas por decirlas y no por realmente conocerlas. Por lo mismo que se dice, al final los carabineros hacen sus funciones, llevan a cabo funciones para lo que ellos están preparados y no lo hacen con maldad. Aquí no hay intenciones de nada. Chile siempre se ha caracterizado por ser un país pulcro en ese sentido. No tenemos casos así como de corrupción a nivel latinoamericano. No, somos súper bajos. El tema de las responsabilidades con la ciudadanía desde el gobierno, siempre hay honestidad de por medio, entonces siento que este tipo de ataques no tienen lugar, a mi parecer. Exacto. Y bueno, todo esto, lo que ha ocurrido durante esta semana con las marchas, con la Confech, podemos, bueno, dentro del petitorio, que no sé si ellos se lo saben realmente, eh, hay un proyecto de ley que fue aprobado el día lunes, si no me equivoco, el lunes o martes, que es el proyecto de ley de escuelas protegidas, que le entrega más facultades a la comunidad educativa, es decir, a los padres, a los profesores, a los estudiantes, a los asistentes de la educación, a que tomen decisiones de acuerdo, por ejemplo, a la seguridad en los colegios. Cómo revisar mochilas, poner detectores de metales, eh, tener más sanciones, pérdida de gratuidad por actos vandálicos, etcétera. Ahí existe el rechazo por parte de estos movimientos de que van a controlar a los estudiantes, de que no van a tener libertad, de que le van a invadir su vida privada revisando las mochilas, etcétera. Pero cuando vemos casos de estudiantes agrediendo a profesores con armas blancas, con armas de fuego, donde los estudiantes no pueden, los profesores no pueden hacer sus clases tranquilos, donde los papás no pueden tener la tranquilidad de que su hijo va a salir prácticamente vivo del colegio porque no es un lugar seguro.
Entonces, cuando tenemos esta situación, este proyecto sin duda alguna viene a ayudar a prevenir esto, ayudar a disminuir los casos. Claramente no es la solución a todos los problemas, no es un proyecto que ayude a acabar sí o sí con la delincuencia, con la inseguridad en los colegios, pero sí ayuda a prevenir de alguna u otra manera esto, a disminuir y a darle más facultades a los profesores. Hemos visto que el mismo colegio de profesores está en contra porque ellos dicen que los profesores no tienen la facultad para revisar las mochilas y que no les pagan por eso, pero cuando vemos casos como estos, yo creo que es muy relevante de que los profesores, y ojo con esto, porque esto no se aplica por obligación a todos los colegios. No es que digan ya, en todos los colegios se va a poner detectores de metales y se van a revisar las mochilas. No, la comunidad educativa lo define. Entonces se tiene que llamar a toda la comunidad educativa a participar para ver si se agrega estas medidas al reglamento escolar. Entonces no es una imposición, es una medida que toman el colegio, los padres, los estudiantes y los funcionarios. Entonces es algo sumamente importante eso. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinas tú del proyecto de ley? Mira, yo opino realmente que el tema de escuelas protegidas es algo que llevar a cabo. Como te digo, yo siento que todos los proyectos de ley de los que hemos hablado son cosas básicas. Al final estamos hablando de seguridad para los propios asistentes a los colegios. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermana chica estudiando así en la media y es complejo cuando uno ve las noticias y ve lo que pasa. Y no sé, cuando uno tiene preocupaciones de este estilo, lo primero que dice es como, ok, vamos a apoyar a algo que tiene la intención y así como y el refuerzo de darle un poco más de apoyo a los colegios, porque yo siento que sí se perdió mucho. Al final los colegios perdieron como muchos, como mucha toma de decisión, no sé, como lo que pasó con este niño que tuvieron que echarlo, pero ya como por juicio, que tenía más de 40 anotaciones negativas, que tenía mucho detrás, que habían anotaciones por temas de uso de arma blanca. Entonces, son personas que están en los establecimientos educacionales, son jóvenes que son un peligro para el resto de compañeros y estas medidas son lo básico, siento yo. Al final, sí, puede ser que los profesores no les paguen por eso, yo entiendo, pero también hay que entender que el mundo cambió, que los niños ya no son niños, que los niños con internet, que los niños actuales, probablemente un niño de 14 años ya no es lo mismo que hace 10, 20 años. Entonces, hay que aceptarlo, siento yo. La gente no puede seguir creyendo que vivimos en la sociedad de antes cuando tenemos millones de pruebas que ya no es así y que hay que tomar medidas conforme a eso, aunque no nos guste, como aceptar la situación. Sí, sin duda alguna. Y también entra, por ejemplo, ahí ya se están prohibiendo los celulares en las salas de clase, una medida que se está aplicando en algunos colegios por el hecho de que no prestaban atención a la clase ni a los profesores porque estaban jugando o estaban haciendo cualquier otra cosa menos estudiando. En especial, y ahí recae la responsabilidad también de los padres, porque ¿cómo le vas a entregar un teléfono a un niño de primero básico? Sí. Si al colegio, ya te entiendo que sea para comunicarse, para tener contacto en caso de cualquier cosa, emergencia, perfecto, perfecto, está súper bien. Pero claro, esta medida viene también, la medida de prohibir los celulares en la sala de clase, para poder ayudar un poco en la formación del estudiante a que no se desconcentre. Está el colegio, si hay alguna emergencia se puede llamar al colegio, el teléfono, hay un teléfono en el colegio. Eh, y por eso se le está resguardando durante todo el día el teléfono a los niños o se les deja usar en los recreos, cosas así más recreativas. Pero antes veíamos, no sé, a los niños jugar en el patio, a divertirse, a saltar la cuerda, a jugar a la pinta, etcétera. Y ahora los vemos a todos en un grupo, en círculo, jugando con el teléfono, sin hablar, sin sociabilizar. Entonces, las generaciones han cambiado. Y hay que ir adaptándose, sí, eso es verdad. Pero tampoco hay que perder algo básico que es lo que falta tanto en esta juventud, que es el pensamiento crítico. Y si tenemos a esa juventud rodeada de aparatos electrónicos, de celulares, viendo Reels, TikTok, eso nos ayuda mucho.
Entonces, claro, ahora sale otro proyecto de ley para prohibir las redes sociales a los menores de 14 años. Todos sabemos que las redes sociales está prohibida, por así decirlo, eh, de- a los menores de 18. Cuando uno crea una cuenta en las redes sociales le pide la edad. Si uno pone que tiene menos de 18 no te deja crearla. Pero todos los niños mienten y a veces los papás son cómplices. Entonces ahora hay que ver cómo se va a estructurar este proyecto de ley. Igual coahorta de alguna manera las libertades individuales. ¿Qué pasa si los padres los quieren dejar? ¿De qué edad puede partir esto? ¿Está bien desde los 14 años? Y todo eso yo creo que se va a tener que revisar minuciosamente en el Congreso y vamos a ver qué pasa. Sí, ¿cómo se llama esto? Al final tenemos que velar por los niños, siento yo, porque las generaciones actuales con todo el tema del internet se desvirtuó todo. Siento que llegamos a un punto en donde ya estalló algo y necesitamos con urgencia rebajar todo lo que sucedió porque en ningún momento nos dimos cuenta ni lo veíamos venir tampoco. Siento que el tema de redes sociales en niños es algo que se tiene que ver, el tema del uso del teléfono por sobre todo, el uso de IA también en los colegios. Siento que ni siquiera los profesores deberían utilizarla. Ya, yo creo que llego hasta ese punto. Me ha tocado ver pruebas hechas con IA, que ni siquiera son capaces de sacarle los emojis que le pone ChatGPT. Entonces, son cosas que yo digo, no podemos buscar un cambio en los niños si tampoco nosotros como adultos no sabemos utilizar bien las herramientas. Al final, esto de la inflación de las notas, ahora muchos niños tienen promedio sobre 6 y no es que la materia sea fácil, sino que ahora usan para todo la IA, la inteligencia artificial, y recaen en esas y no aprenden, y el nivel de retención en niños disminuyó, y caemos en esa y, ¿cómo se llama? Siento que no debería ser así, siento que es algo que se tiene que resguardar, y sobre todo el tema de los niños, siento que por mucho que nosotros vayamos a tocar el tema de la libertad individual de cada uno, siento que los papás tampoco son quien para aceptarlo. Por ejemplo, yo entiendo que los padres tengan poderes sobre los niños, pero habría que tener también restricciones en ese sentido, porque por mucho que tú como papá aceptes y digas, ya, sí, le voy a dejar que se cree un Instagram, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, quizá ese papá no sabe lo que pasa en redes sociales. Quizá no es ni siquiera la red social, sino lo que sus hijos ven en internet. Entonces, son tantas cosas que al final siento que la gente puede no tener conciencia y en su ignorancia pecan de ingenuos y terminamos en estas. Terminamos en niños que ven desde muy chicos pornografía, que recaemos en esto de las redes sociales, que empezamos con la inteligencia artificial a hacer todas las tareas y claro, a mi hijo le va maravilloso en el colegio, pero si yo me siento a preguntarle qué aprendió, no puedo tener una conversación normal. Entonces, son esas cosas que yo creo que al final hay que buscar soluciones y si la única manera que nosotros encontramos es poner orden y darles pautas, habrá que hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Y respecto a la IA, lo que decías y tú era muy importante porque es lo que vemos en los colegios, pues la inflación de las notas es tremenda, es sumamente preocupante y no hay control. Claramente la IA se puede usar como herramienta, pero los estudiantes no la usan como herramienta, la usan como para que les solucione todo. Y es ahí porque no hay nada que les enseñe cómo usar estas herramientas tecnológicas, ni algo que les demuestre a los papás el peligro que es crearse un Instagram o un TikTok. Eso es lo que se tiene que empezar a trabajar y ver cómo se va a resolver. Por ejemplo, el tema de los mismos estudiantes que no se les puede hacer repetir, porque si se les hace repetir, los papás van y denuncian en la Superintendencia de Educación para que los vuelvan a integrar. No se les puede expulsar porque se les vulnera el derecho. Entonces, un estudiante que es agresivo, que tiene mala conducta, que tiene el libro de anotaciones lleno, no se les puede cancelar la matrícula. Y ahí está, al final, pudriendo a toda una generación, a todo el curso, porque esta situación afecta cuando tenemos 45 estudiantes en una sala, con un profesor
no puede prestarle atención a todo, que tiene dos niños con eh, problemas especiales, no sé, trastorno del espectro autista, etcétera, se hace mucho más difícil trabajar. Entonces, al final, todo esto tiene un problema de raíz que viene desde la reforma educacional de 2014 de Michelle Bachelet, que impulsó la tómbola, que está la ley de inclusión, etcétera, etcétera. Ha terminado por destruir la educación pública y hoy día estamos viendo los resultados de eso. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Hemos visto la nueva iniciativa del gobierno de acabar con la tómbola. Es una muy buena medida. Hay que reimpulsar a los colegios, los liceos bicentenarios. Hay que tratar de ayudar a mejorar la educación, porque si no, no vamos a llegar a nada. Y se nos está pasando volando el tiempo de este primer bloque eh, de nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos conversando aquí más sobre contingencia, sobre política, sobre lo que está pasando en Chile. Si nos vemos en unos minutos. ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta en el segundo bloque del Vamos Somos Chilenos en Radio Portales. Antes de pasar y seguir conversando, quiero comentarles que este 6 de junio Radio Portales está de aniversario y cumple 66 años. Quiero agradecer a todos los auditores, en especial del programa Vamos Somos Chilenos, por su audiencia, por su sintonía y su cariño de siempre. Así que Radio Portal aquí cumple 66 años, una de las primeras radios de Chile. Con ese saludo y esa motivación vamos a ir conversando y se nos suma un nuevo panelista, Cristóbal Leinbock. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Martín? Aquí andamos. Así que ahí con Lavero vamos a seguir conversando, Lavero y Cristóbal, vamos a seguir conversando de contingencia y todo lo que ha pasado durante esta semana. Durante el primer bloque conversábamos de las movilizaciones convocadas por la Confech y ahora vamos a pasar a otro tema que hemos visto también durante esta semana, un tema muy relevante. Vimos cómo se llevaron detenido un ejecutivo venezolano del Banco Santander y con otro, con más de una decena de detenidos por estar involucrados en el lavado de dinero, todo esto relacionado con el Tren de Aragua. Más de 70.000 millones de pesos en lavado de dinero. Y ahí empieza la polémica con el secreto bancario, la polémica entre la oposición y el oficialismo, a que se debe levantar el secreto bancario, de que todos estos delitos se pudieran haber evitado. Pero tenemos una situación de que aquí esto se descubrió porque se levantó el secreto bancario. El secreto bancario se puede levantar siempre y cuando un tribunal de justicia lo solicite y hayan antecedentes para hacerlo. Pero está el peligro de que si se llegara a discutir este proyecto y a aprobar, se pierde la privacidad, porque ¿quién nos va a revisar nuestras cuentas bancarias si se aprueba el secreto bancario? Expone a todos a que cualquier persona que esté en esos cargos tenga la posibilidad de revisar los movimientos. Y es súper preocupante porque se pierde la libertad y la privacidad. Cristóbal, ¿tú cómo ves esto del secreto bancario? ¿Entra de nuevo en polémica, en discusión? Bueno, Martín, lo primero, me parece en lo personal un tema bastante interesante, sobre todo porque si bien recordamos, esta fue una de las consignas de la campaña presidencial de Janet Jara. Sabemos que Janet Jara no salió presidenta y ahora que esta noticia vuelva a salir a la luz, que viene siempre del mismo espectro político, desde luego que llama la atención. Al final, sabemos que quienes proponen esto suelen venir del espectro más de la izquierda progresista, más la izquierda radical, que digamos que no siempre suele estar muy a favor de la libertad. Entonces, si bien tienen una propuesta bastante interesante, creo yo, que tiene una parte positiva puede ser de que efectivamente levantar el secreto bancario puede servir en temas de corrupción, de colusión y todo este tipo de cosas, pero claro, cuando es aplicado al 100% de los chilenos, a mí me parece que puede ser un problema
que pueda, ¿cómo se llama?, incurrir en la libertad personal de todos los chilenos. Entonces, creo que algo que debería revisarse, pero no me parece al menos muy positivo, principalmente por el término de la libertad. O sea, que se metan en las cuentas de banco de todos los chilenos, sin una orden de por medio que el gobierno pueda tener acceso, y yo creo que es para pensarlo. Sin duda alguna. Además está el mito, que el secreto bancario, si el secreto bancario se puede levantar, ¿ah? Si hay una orden judicial, y así pasó, y así se pudo descubrir esto. Recordemos también que Carol Cariola voluntariamente dijo que no le revisara las cuentas y no quiso levantarse el secreto bancario, pero tanto que predican, pero cuando llega la hora de los que hubo, no practican. ¿Y tú, Vero, cómo ves eso? Mira, primero quiero felicitar a la Radio Portales por los 66 años y gracias por dar el espacio aquí para nosotros los jóvenes. Y por otro lado, Martín, ya llevándolo un poco al tema, siento que el tema del secreto bancario para mí es algo que no me termina de cuajar. Cuando hablamos de, claro, de que ya existe la posibilidad de levantar el secreto bancario, yo siento que cuando las opciones ya están, no hay que sobrepensarlo mucho, no hay que sobreanalizarlo tanto, buscar nuevamente la quinta pata al gato y recaer en estas cosas, en discusiones que siento que no tienen ni pies ni cabeza, y cuando ya de por sí se puede, cuando se pueden hacer las cosas, no siento que sea necesario llevarlo a algo más allá. Por otra parte, la hipocresía pura y dura de algunas personas. Siento que predicar y no practicar comunicacionalmente hablando es muy mal visto, te deja pésimo frente al resto de personas, y siento que es algo que los políticos en general deberían trabajar de mejor manera. Por otro lado, el tema de levantar el secreto bancario así a todo el mundo. Siento que es buscar gastos innecesarios, porque claro, no va a ser un ente fiscalizador, y si se llegase a utilizar IA, es costoso, son gastos. Es gasto tras gasto, tener personas en esto, que trabajen, que rebusquen, que vean, que analicen, que entreguen informes a fin de año. Siento que todas esas cosas son más gastos de los que ya tenemos. Entonces, no veo en qué puede ser un aporte realmente el tema de levantar el secreto bancario. Ahí Sí, está haciendo. exactamente. O sea, realmente yo concuerdo mucho con Vero, y por aquí estaba revisando una columna que salió en el Diario Financiero y que también se ha hablado, por ejemplo, en Libertad y Desarrollo, y es de que si bien el secreto bancario puede ser una herramienta para perseguir a los criminales, el principal peligro, dice aquí, no sé si estarán de acuerdo, el principal peligro es que esto pueda terminar ampliándose excesivamente en las facultades del Estado sobre ciudadanos que no están siendo investigados por ningún delito. Es decir, que esto también puede servir como una forma de control. Y ahí no sé qué piensan ustedes, chiquillos, sobre Sí, esto que sale aquí en el Diario Financiero. perfectamente puede ser una forma de control. Y no sé, han salido diversos políticos del oficialismo a criticar esta medida, que vuelve después de, tuvo bastante callada, por así decirlo, vuelve con esto que pasó con este lavado de dinero, el Tren Aragua, vuelve a resurgir. Pero vamos a ir viendo qué pasa, si el proyecto de ley se envía al Congreso, o sigue la tramitación el que ya está. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, quizás más relevante, que ha estado también en la palestra estas últimas horas, respecto al aumento de deuda que solicitó el gobierno en un proyecto de ley al Congreso de 6.200 millones de dólares, básicamente para poder llegar a fin de año. Todo esto debido a la mala gestión, mala administración de los recursos de todos los chilenos del gobierno anterior, y en especialmente del ex ministro Grau, que proyectó mal la deuda de este año, proyectó mal los gastos, y ahora tratando de hacer cuadrar la caja, el gobierno actual se da cuenta que no da, y que si no se solicita deuda y no se sigue, y si se sigue recortando, no se llega a fin de año con lo básico, que es pagar todo lo que se tiene que pagar.
una regla básica que tienen todas las familias, que es pagar las deudas que tienen para poder endeudarse más, algo lógico. Eh, y ahí resurge nuevamente con más fuerza la acusación constitucional que se enviará en las próximas horas al al ex ministro Grau, por esto mismo, por la ineficiencia, por la mala administración, por la deuda. Creo que son algo de 10.000 millones de dólares mal proyectados en deuda, algo sumamente grave. Está el apoyo de Nacional Libertario, está el apoyo republicano, pero dijo la UDI que no firmaría esta acusación constitucional, pero sí evaluaría votar a favor o en contra dependiendo de los argumentos, diciendo que no es el momento, de que el presidente quiere otro ambiente, pero ¿y qué pasa con la responsabilidad de respetar la Constitución y las leyes? Lo que es pasarle la cuenta cuando se cometen errores, porque al final estos errores afectan a todos los chilenos, afectan a los beneficios sociales, a los derechos sociales, por así decirlo, a todo. Afecta a la continuidad de un servicio, a la continuidad del Estado. Entonces acá hay una responsabilidad del ministro Grau y del ministro Marcel, pero el ministro Marcel se salvó porque se fue antes, entonces los plazos no dan para presentar una acusación. ¿Por qué, Cristóbal, por qué crees tú que la UDI no firma y no apoya este proyecto y dice que no es el tiempo, que no es el momento, de que aquí, que allá? Bueno, Martín, la verdad sobre lo que haya podido decir o no decir la UI, la verdad es que no estoy mucho al tanto, pero sí creo que puede ir más ligado a sectores de la derecha, quizás más conservadores, más tradicionales, económicamente, sobre todo en el tema de la deuda. Sabemos que para los grandes economistas, si bien la deuda se puede, bueno, tú que estudias ingeniería comercial podrás saberlo, que la deuda, si bien se puede utilizar como un instrumento muy positivo, por lo general también suele ser la última opción. Y sabemos que al menos los países responsables financieramente son países que no traspasan su cuenta a las siguientes generaciones. Al final, sobre esta noticia, sobre el tema central que es la deuda, no sé qué estará pensando la UDI, pero eh, al menos sobre cómo nos afecta a los chilenos y en el día a día, eh, da para pensar porque eh, la deuda pública, si bien lo dice el nombre, es pública, por ende es algo que nos corresponde a todos, y para que el Estado pueda pagarla, la vamos a tener que pagar todos los chilenos, ya sea por medio de impuestos u otros mecanismos. Entonces, que estemos llegando a cerca del límite potencial, que era un 45% del PIB, suele ser, bueno, resulta bastante peligroso. Incluso tenemos que endeudarnos aún más para poder reestructurar toda esta deuda, todos estos errores que cometieron en los 4 años de gestión anterior. Para simplemente poder reestructurarnos me parece peligroso, sobre todo considerando que recién estamos en junio, nos quedan todavía 3 años, quizás con qué otras cosas nos vamos a seguir encontrando en el camino. Entonces, bueno, creo que el tiempo siempre da distintas soluciones, bueno, distintos, digamos, respuestas que no teníamos antes. En su momento, cuando Marcel salió del gobierno, todos nos preguntábamos por qué, y creo que ahora estamos viendo el porqué de la salida de Marcel. Claro, y para dar el pase a la Vero, este proyecto básicamente no financia nuevos gastos, sino que busca asegurar que el Estado cumpla oportunamente sus obligaciones durante este año. Algo, y ahí uno se puede dar cuenta de lo grave que está la situación fiscal en el país, de estrechez fiscal y que dejó el gobierno anterior. Tú, Vero, ¿cómo ves esto? Mira, ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa realmente es que se haya tenido que llegar a este punto. Siento que, como dice Cristóbal, es peligroso el no tener control de nada. Siento que fueron 4 años en donde, bueno, al final el ex ministro se tendrá que hacer responsable, siento yo, son cosas que en estos momentos no entiendo porque tampoco no se ha hecho nada, porque independiente de, claro, de que no sea lo que el gobierno quizá quiere, porque entiendo que puede ser una problemática que afecte a la reputación del gobierno, pero más allá son actos que se tienen que hacer. Creo que lo venimos repitiendo a lo largo del programa, que las acciones tienen consecuencias.
Y no podemos estar permitiendo más allá que la gente aquí haga lo que quiera con la plata de la gente, que se llenen la boca también diciendo que trabajan para los chilenos cuando pasan este tipo de cosas. Siento que gente en estos puestos de responsabilidad tienen que tener las capacidades y las habilidades y no caer en esto de, es que hicimos mal no nos dan las cifras, hicimos mal los cálculos. Es imperdonable, son cosas que por mucho que hayan errores humanos, no pueden pasarse por alto, porque no estamos hablando aquí de algo pequeño, son millones de dólares. Entonces, siento que llegar a este punto realmente no sabría por qué ver mal al gobierno si al final a eso lo orillaron. Esto no lo hacen por querer hacerlo, sino porque ya realmente no quedan más opciones. Y verlo así, siento que es una manera quizá de bajarlo más allá de los números, alejarnos un poco más de las matemáticas y decir, las cosas pasan por algo, estas cosas no se hacen porque se quieren hacer, sino porque estamos en necesidad de hacerlo y no quedan más opciones. Exactamente, concuerdo ahí totalmente contigo. Y el llamado es a la UDI a hacerse responsable. O sea, hay que pasarle la cuenta al ministro Grau. O sea, se mandó un tremendo condoro con la plata de todos los chilenos. O sea, llegó la hora de ponerse los pantalones. Chile, vamos, el colmo de que siga con estas acciones. O sea, ya no, la verdad que ya no me sorprende y me preocupa de verdad porque, porque aquí se mal utilizaron, se mal administraron los recursos de todos los chilenos. Entonces, eso es lo grave. Aquí los diputados, los senadores, los parlamentarios en general tienen que velar por que se haga respetar la Constitución y las leyes y cuidar los recursos públicos. Entonces, perfecto, quizás no quieran firmar el proyecto de ley para enviar la acusación constitucional, pero apruébela. Diputados del PDG están dispuestos a apoyar la acusación y no la UDI y no RN. ¿De qué me están hablando, por favor? O sea, es el colmo. Se burlaron, el gobierno anterior se burló en la cara de todos los chilenos y los siguen salvando, porque recordemos los que salvaron al ministro Pardo, que se burló de toda la gente y escondió las cuentas de la luz por un año, fue Chile Vamos. Chile Vamos salvó de la acusación constitucional al ex ministro Pardo y ahora está Prisca trabajando en la universidad pública pagándole todos el sueldo. O sea, ¿de qué me están Sí, hablando? El y ojo, colmo. Martín, que también hemos hablado mucho del ex ministro Grau, pero también nos faltó acordarnos de todos los errores de Javiera Martínez en la IPRES, como cuando se equivocó en un cálculo matemático que nos terminó aumentando un punto del KIP equivalente a más de 2.000 millones de pesos. Es decir, el mismo sector que tanto le encanta hablar sobre los derechos sociales, los beneficios sociales y todos estos temas, y después la persona que ponen en la dirección de presupuesto, que es uno de los cargos más importantes a nivel de país en materia económica, se equivoca en un simple cálculo que termina costando más de 2.000 millones de pesos, con el cual se podrían haber financiado todo tipo de programas sociales, de beneficios estudiantiles, por ejemplo, y todo el tipo de cosas de que ellos se lavan la boca y después resulta que por un error mínimo, todo lo que ellos profesan, después al final queda sin sustento. Entonces pareciera ser que el gobierno anterior, como bien decía Vero, y hago referencia, parece que gobernó más con ideología que con capacidades reales. Sí, totalmente. Vero, ¿algo más que agregar respecto a este tema? Uy, no sé, yo siento que el tema de la política y los políticos actuales necesitamos ya hacer ¿cómo se llama? Como un autoanálisis. Siento que hay que dejar un poco de lado las ideologías, siento que hay que centrarse en el pensamiento crítico y pensar más allá de lo que un partido espera de nosotros. Siento que los partidos son parte de algo importante, pero que cada persona tiene criterio propio y no podemos dejar de eso como los parlamentarios, como los senadores y diputados, siento que al final tienen una tarea muy importante a la hora de lo que se refiere a la política en Chile y el gobierno actual.
Y creo que sí, son decisiones. Siento que al final hablamos del RUB, hablamos ahora de la acusación constitucional, hablamos también de escuela segura. Siento que el tema de los parlamentarios es un tema fundamental dentro del diálogo y tenemos que estar dispuestos a eso, tenemos que estar dispuestos a conversar, que ya si yo personalmente no lo vamos a firmar porque nuestro partido lo dice, vamos a pensarlo de manera individual y cada uno votará conforme a su pensamiento y lo que espera al final de todo este proceso. Y creo que eso, falta introspección. Siento que falta alejarnos un poco de politizar todo y empezar a hacer política, empezar a trabajar para la gente. Y creo que el gobierno actual lo está haciendo bien. Siento que ese es el camino del gobierno de José Antonio Kast. Y eso, gobernar un país, no que el país te gobierne a ti o que las ideologías gobiernen a los países. Siento que hay que empezar a ver de preocuparse un poco más de las personas y dejar de lado tantas cosas que al final no nos llevan a nada y lo único que hacen es perjudicarnos. Sí, esperemos que siga así, vaya en esa senda del diálogo, de construir un mejor país. Esta acusación debería ser transversal, esto no es de izquierda o derecha. Estamos hablando de los recursos públicos de todos los chilenos, y si ya sea un ministro de izquierda o derecha se manda un condoro que está aprobado con datos, todos deberían apoyar esa acusación constitucional porque no podemos tener este tipo de personas en el Estado. Y para ir finalizando, como último tema, más de alguna manera una mejor noticia. El lunes fue la cuenta pública, se hablaron muchos proyectos, muchas iniciativas que se van a hacer, esperemos que sigan avanzando, pero en lo concreto, sabemos todos que el mes de marzo se declaró alerta sanitaria por las listas oncológicas del cáncer. Y en la cuenta pública se demostró todo lo que se ha hecho. Se ha logrado contactar al 99% de las personas que estaban en la lista de espera. Eh, en la lista de espera eran más de 33.000 personas. Se vincularon con la red de atención. Si, por ejemplo, si la red de atención pública estaba colapsada, se enviaba a la atención privada, todo eso costeado por el Estado. Y hay un 80% de avance en la aceleración de la resolución de los casos más críticos. También comentaban que un 44%, no sé si era 44 o 46 por ahí, por ciento de los casos ya están en tratamiento. Entonces, se ha logrado avanzar, pero vemos poco de eso en los medios, ¿no? Se habla de estas buenas noticias que está llevando a cabo el gobierno y claramente la oposición no las muestra y no las reconoce. Eh, Se está haciendo algo en materia de salud, pero claramente gana el relato de los recortes, de la disminución, de quitar los derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero no se queda mucho la prensa en ese relato y se deja de lado lo que se está haciendo. Cris, ¿cómo ves tú eso? Sí, bueno, Por qué actúa así la prensa? sí, bueno, bastante breve para ir cerrando, y es de que hablando en temas de salud, el gobierno, bueno, con lo que tú has dicho, se nota, o sea, el gobierno está trabajando, se ven resultados reales, no solo en salud, sino en temas de vivienda, urbanismo, ahora lo estamos viendo con el ministro Arrao en seguridad, y claro, como tú bien dices, eh, esto no está saliendo en la prensa. O sea, y parece que esa va a ser la consigna los siguientes 3, 4 años que nos quedan de gobierno. Va a ser el tema de los recortes, va a ser el tema de que las buenas noticias no aparezcan en los medios. Se está modernizando, por ejemplo, la red de asistencia, se aceleró la lista oncológica. Tenemos un gobierno que realmente está preocupado en temas de salud y no se ve reflejado en la prensa. Entonces también eso yo creo que es un indicio de quién va manejando los medios en función de qué es lo que más le conviene políticamente. Entonces me parece que ese va siendo el próximo desafío durante los próximos 4 años, y por otra parte, qué positivo ver que un gobierno realmente está trabajando por los chilenos y que por fin después de 4 años estamos viendo resultados reales, sobre todo en el tema de salud, que es algo que durante los últimos 4 años no habíamos visto noticias relevantes. Yo igual, interviniendo un poco ahora en el tema,
Siento que cuando la plata se gasta bien, al final pasan estas cosas. Siento que cuando los recursos están bien destinados, se pueden hacer maravillas, como en este caso, porque el tema de las listas oncológicas era un tema fundamental que muchos de los chilenos estaban preocupados. Yo creo que el tema de las listas de espera y sobre todo en temas oncológicos es complejo. Siento que las familias necesitaban respuestas y se las dieron de manera oportuna. Y sobre todo sí, siento que más una invitación no a los medios, porque a los medios siempre les va a gustar vender, buscan la venta de contenido y las polémicas es lo que más vende actualmente. Entonces, claro, necesitamos vistas, vamos a hablar de lo malo, pero sí una invitación a los que nos escuchan y yo creo que a nosotros mismos de informarnos por nuestros propios medios. Hay cosas buenas que suceden. Hay ministros que hacen su pega, hay ministros como el ministro Quiroz, que lo recomiendo mucho, que si lo pueden ir a ver a terreno, que lo vayan a ver, hace charlas y conversa de todas las cosas que hacen. El ministro Puduje también, muy al estilo Puduje. Es fascinante ver cómo realmente los ministros están haciendo su pega y que al final las cosas buenas también pasan. No se ve mucho en noticias quizás, pero cuando uno rebusca, encuentra. Y de todas maneras hay que intentar ver lo positivo y no recaer tanto en peleas absurdas que quizás estamos sobreanalizando puntos que no son tan importantes. Exacto, ahí está la importancia de informarse bien, de buscar la información. Da un clic la información en estos tiempos. Y respecto a a la lista oncológica, ahí se nota la gestión. El trabajo que está haciendo la ministra Chomalí es notable. Y se ve la diferencia, porque durante el gobierno anterior, en vez de bajar la lista de espera, aumentaron, y ahora en menos de 3 meses se le está dando solución a todas las familias que llevaban años esperando un diagnóstico, un tratamiento en algo tan grave que lo es el cáncer. Y se nos está yendo volando, se nos fue volando el programa del día de hoy, pero eso, llamar a toda la audiencia a informarse, a buscar la información, a tener pensamiento crítico, a cuestionarse y agradecer también a los chiquillos, a Cristóbal, a Vero, por haber participado el día de hoy en la radio, en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos del día viernes. Así que nos estaremos viendo la próxima semana en la misma, en el mismo canal, en la misma sintonía, a la misma hora en el Vamos Somos Chilenos. Así que chao, chao, nos estaremos viendo. Adiós, adiós. Chau, chau.